Vamos a comenzar con el módulo de osteoarticular, siguiendo con los webinars por parte del Instituto Boulton. Hoy nos toca a nosotros. Vamos a comenzar con la primera charla de diagnóstico por imágenes en traumatología y deportes. A modo de introducción, se entiende por actividad física a todos los movimientos naturales y o planificados que realiza el ser humano, obteniendo como resultado un desgaste de energía, ya sea con fines competitivos, recreativos o fisioterápicos. Es fundamental incluir un estilo de vida saludable en nuestra rutina, como caminar, usar la bicicleta, utilizar la escalera, practicar ejercicio físico de manera programada. Si nos remontamos un poquito a la historia, Otzi, el hombre de hielo, una momia natural, habitaba los Alpes de Otzal hacia el año 3255 a.C. Para subsistir debía recorrer grandes distancias, debía escalar montañas y cazar su alimento. La iniciación de programas de ejercicios con una prescripción rutinaria se remonta a la Grecia antigua, con Galeno, que ya recomendaba un plan de ejercicio moderado. Actualmente son evidentes los cambios que se producen en todos los ámbitos sociales en base a los conocimientos acerca de un estilo de vida saludable. Debido a la pandemia por COVID-19, las personas han destinado toda su preocupación a la prevención de esta enfermedad. Es importante considerar las enfermedades osteoarticulares que pueden aparecer o empeorar si no reciben una atención indicada. Dentro de los principales aspectos que repercuten de manera directa es el temor en recurrir a centros de atención médica, la imposibilidad de continuar con planes de ejercicio y de fisioterapia, y subestimar las molestias articulares y su necesidad de tratarlas de manera oportuna. Esta es una situación bastante prolongada que se ha presentado en situación de pandemia, la vida sedentaria. El sedentarismo en Argentina representa aproximadamente un 55% de la población. Esto fue evidenciado en el año 2013 por parte del Ministerio de Salud. En adolescentes entre los 13 y los 15 años, por su parte, menos del 20% realiza actividad física sugerida para su edad. La Organización Mundial de la Salud declaró en el año 2013 que el sedentarismo se encuentra entre los 4 factores mayores de riesgo de muerte. Son numerosas las consecuencias a causa de actividad física, entre ellas las relacionadas a las articulaciones y a los músculos, el aumento del peso corporal, la disminución de la elasticidad y la movilidad articular, la hipotrofia muscular, la disminución de la habilidad y la capacidad de reacción, predisponen a dolor lumbar, lesiones del sistema de soporte, mala postura debido al poco desarrollo del tono muscular. Y como consecuencia va a haber mayor predisposición a padecer osteoporosis y fracturas. Este otro tipo de situación que se nos presentó en épocas de pandemia, luego de una vida sedentaria bastante prolongada, que la gente salió de manera impulsiva a realizar actividad física y con la predisposición a padecer cualquier tipo de lesión. Desde el punto de vista de las imágenes, son innumerables los métodos que tenemos que nos van a permitir realizar un adecuado diagnóstico. Desde métodos muy simples como la radiología digital, la tomografía, la ecografía, la resonancia magnética nuclear, la artrotomografía y la artroresonancia. Vamos a algunos casos de ejemplos. Mujer de 27 años, deportista, que consulta por dolor en la región anterior izquierda y dificultad en la flexión de la articulación de la cadera. Se le realiza el par radiológico de frente, de perfil, donde se evidencia una sobrecobertura acertabular, confirmando una lesión de tipo pincer. Otra lesión que se puede presentar de tipo displásico es a nivel del margen anterior de la unión de la cabeza y el cuello femoral, que esto denominamos lesión de tipo CAM. Otro tipo de situaciones que se pueden presentar o coexistir son las lesiones mixtas de CAM y de pincer. Un signo bastante frecuente en los casos de sobrecobertura acetabular es el signo del lazo o crossover sign, que es bastante evidente en los casos de retroversión acetabular o coxa vara profunda. Es de gran utilidad también el seguimiento radiológico en casos de enfermedades de origen artrítico, reumatológico, en este paciente con antecedentes de diagnóstico de una artritis idiopática juvenil. Se realiza un estudio a 4 años atrás donde se evidencia ya una disminución de los espacios articulares radiocarpiano, mediocarpiano, osteoporosis en banda a nivel metacarpo falángico en ambas manos. En un control posterior a 4 años vemos el deterioro avanzado en el estado articular con un gran compromiso de las articulaciones previamente mencionadas. Hay signos de colapso articular, radiocarpiano, mediocarpiano, carpo metacarpiano y metacarpo falángico. Este es un caso también que requiere un seguimiento radiológico bastante particular, se caracteriza por múltiples exostosis óseas a nivel de huesos largos, de ubicación metafisaria,
distribuidas de manera difusa a nivel, por ejemplo, cubital, radial, húmero y femorotibial. Requiere controles periódicos para evaluar la evolución. También nos valemos en diagnóstico por imágenes de exámenes bajo control ecográfico, que es bastante ventajoso, de poco costo, y nos permite una adecuada valoración y evaluación de lesiones tendinosas, ligamentarias, musculares, y también es de gran utilidad para la guía de punciones e infiltraciones bajo control ecográfico. Este niño de 12 años consulta por dolor y por tumefacción en muslo después de un pique para atar la pelota de fútbol. En una primera instancia se le realiza un examen de resonancia donde se evidencia una lesión miotendinosa del recto anterior en un plano sagital, plano coronal y axial, donde se evidencia la distorsión estructural. En un segundo plano se realiza este examen ecográfico confirmando dicha lesión con un deterioro de la arquitectura muscular y incremento de la señal Power Doppler color, lo cual nos da un indicio de la evolución de dicha lesión. También el Eco Power Doppler color es de gran utilidad en estadificación de patologías de origen reumático, ya sea para el diagnóstico temprano o para el grado de respuesta al tratamiento. En este caso vemos en el sector dorsal de la articulación metacarpofalángica un incremento en la señal Power Doppler color. También es de utilidad en los casos de tenosinovitis. Vemos la señal Power Doppler color en eje corto de este tendón, flexor de los dedos, como en su eje largo. Y bueno, es de mucha utilidad en la práctica diaria y bastante indicado. Con respecto a otro método bastante habitual y de mucho uso, es la tomografía computada, lo que se adquieren imágenes volumétricas con la posibilidad de realizar reconstrucciones de manera multiplanar. Vamos a algunos ejemplos. Un hombre de 40 años que consulta por un antecedente traumático a consecuencia de un accidente automovilístico, donde se evidencia esta fractura cabalgamiento del tercio medio de la clavícula, evidenciable también esta reconstrucción 3D, sin evidencia de consolidación, y bueno, nos permite un adecuado diagnóstico. También sirve para correlacionar la tomografía con otro método, como complemento de una resonancia magnética nuclear. Este niño de 13 años, con dolor a nivel de la cadera derecha, se evidencia en resonancia esta lesión osteolítica yuxtacortical con el resonante cortical y reacción perióstica adyacente, que confirmado por una punción biopsia en un segundo tiempo, se le realiza el diagnóstico de un osteoma osteoide. También es de gran utilidad y poco utilizado en nuestro medio la artrotomografía en estilo simple, que se realiza en dos tiempos. En el primer tiempo se inyecta contraste bajo control radioscópico en la sala de rayos, y en un segundo tiempo vamos a evaluar la progresión de dicho contraste y potenciales lesiones. Es de gran utilidad en la práctica diaria. El volumen inyectado va a variar de acuerdo a cada articulación, al igual que el sitio de inyección. En este ejemplo, como vemos, con una aguja fina introducimos a nivel de la articulación glenohumeral, utilizando el reparo óseo de la cabeza del húmero en el sector anterior inferior. La intención es obtener este tipo de imagen en cuanto a la progresión del material de contraste. En una segunda instancia, como bien dijimos, realizamos la tomografía computada, donde vemos el contraste de situación intraarticular y nos va a permitir una adecuada caracterización del rodete glenoideo, como así también potenciales lesiones del manguito rotador. Es de gran utilidad la artro-TC también en rodilla para la caracterización de lesiones meniscales, en controles posquirúrgicos y estado del cartílago articular, en particular a nivel femoropatelar, donde podemos tener desde incipientes lesiones o pequeñas soluciones de continuidad de carácter incompleto que ya no son indicio de condromalacia, como grados más avanzados con úlceras profundas que se extienden al hueso subcondral. También sirve para estabilidad de fragmentos osteocondrales y caracterización del cartílago adyacente, tanto en plano sagital como coronal, en casos de pacientes operados y que han cursado una menisectomía parcial ante una eventual recidiva. Es de gran utilidad también, sobre todo en pacientes que tengan contraindicada la resonancia magnética nuclear. A nivel de manguito rotador, es de gran utilidad para lesiones profundas de los tendones que conforman el manguito rotador. Este es un caso de ejemplo, una solución en continuidad incompleta, donde se ve progresión de contraste del sector posterior del supraespinoso.
En un grado más evidente o avanzado de lesión, vemos ya un grado de retracción y comunicación entre la cara profunda del tendón con la superficie bursal y una progresión espontánea de material de contraste hacia la bursa subacromialtoidea, confirmada en un plano coronal como en un plano axial. Ya esta lesión es bastante más significativa, con un grado de retracción más importante, encontrándose el cabo libre por debajo del intermedio acromioclavicular. Vemos esto confirmado tanto en un plano coronal como en un plano sagital. A esta lesión del supraespinoso ya se le suma también un compromiso del infraespinoso, evidenciable por contraste intratendinoso a este nivel. También es de utilidad en lesiones del segmento intraarticular e inserción lateral del bíceps. Esta es una lesión bastante representativa, donde vemos una ruptura completa de dicho tendón, donde se ocupa la proyección del mismo por material de contraste. Es de gran utilidad en la muñeca también, la técnica es bastante simple, se inyecta material de contraste interarticular a nivel radiocarpiano y se ve grado de progresión. Aquí se confirma la lesión del ligamento intrínseco en un plano axial, tanto en la superficie dorsal como volar del ligamento intrínseco escáfolunar. Lo confirma con la progresión espontánea desde la articulación radiocarpiana a la mediocarpiana. En lesiones del fibro cartílago triangular también es de gran utilidad la artro-TC, ya que nos permite una adecuada caracterización del cartílago hialino, en este caso en la base del hueso semilunar, con una pequeña lesión osteocondral adyacente. En los casos en que no se ocupa por material de contraste, hablamos de cartílago sano. En el plano coronal confirmamos lo que venimos expresando, en la solución de continuidad, de material de contraste que comunica la articulación radiocarpiana con la radiocubital distal, evidenciando una lesión significativa del fibro cartílago triangular en la vertiente radial. En este otro caso también es de utilidad en la artro-TC a nivel de cadera. Vemos una área de condropatía manifestada por adelgazamiento del cartílago hialino ya en un estadio más avanzado. Vemos un compromiso importante del espacio articular con un deterioro importante de la transición condrolabral y solución de continuidad donde se ve un desgarro del largo acetabular. También sirve en la cadera para valorar la estabilidad de fragmentos osteocondrales libres, como en este caso, a nivel de tobillo, donde se realizó una serie sin contraste y con contraste, que es de utilidad para una adecuada caracterización y ubicación. También en tobillo, en casos de impingement anterior, tiene una valoración importante la superficie ósea tanto de la tibia como del astrágalo y del estado del compromiso osteocondral a este nivel, evocando un impingement. Esto evidencia en el plano sagital como en el plano coronal. Y bueno, vamos a pasar a describir algunos casos de ejemplo de resonancia magnética nuclear, que hoy por hoy es el método gold standard en patología osteomioarticular. Este es un caso interesante de un seguimiento de una lesión tumoral, en una mujer de 49 años que consulta por una tumoración en la palma de la mano de 3 años de evolución, que presenta dolor y parestesia. Esta lesión tumoral tenía íntima relación con la vaina y los tendones flexores del segundo y tercer dedo, provocando una desviación cubital de los mismos, como así también una íntima relación con el nervio mediano. Es allí la pregunta de dónde venía y cuál era el origen de la misma. Se realizaron múltiples secuencias, contraste, que realizó de manera heterogénea, secuencias de difusión con un grado de restricción, también secuencias angiográficas para valorar la relación vascular y secuencias de tractografía para descartar la posibilidad de algún origen neurogénico. Luego del acto quirúrgico se analiza la pieza obtenida y se confirma la presencia de un tumor de célula gigante en la vaina tendinosa. Dentro de las posibilidades que nos brindan los distintos métodos de diagnóstico en su conjunto es ir viendo la evolución de una lesión, el comportamiento de la misma, desde una radiografía simple, donde vemos esta lesión osteolítica, confirmada en la tomografía, confirmada en la resonancia, donde ya en la resonancia tenemos la ventaja de una discriminación tisular. Luego en la punción biopsia, en este paciente se confirma la presencia de un lipoma intraóseo. Esta mujer de 68 años, con antecedentes de gonalgia severa, impotencia funcional y derrame articular, al margen del gran deterioro articular se evidencia un aspecto heterogéneo con un alto contenido proteico del líquido articular, confirmando depósitos de hemosiderina, y evocando una sinovitis vellonodular pigmentada. Este fue otro caso interesante de un paciente que años atrás se nos presentó con un dolor espontáneo, sin ningún antecedente traumático, de la cadera del lado izquierdo,
Luego, donde se ve una distribución de edema significativo que involucra la cabeza y el cuello femoral, sin alteración en la esfericidad. Posteriormente se le realiza un nuevo control a los 2 meses, donde se ve una remisión de ese edema. Lo curioso es que 3 años después aparece nuevamente el paciente y se presenta en la misma distribución de edema, pero en la cadera contralateral. El diagnóstico de resonancia confirmado fue una osteoporosis transitoria de origen idiopático. El tratamiento fue bastante simple, sintomático y con descarga articular. Estos son casos que muchas veces en este tipo de situaciones de pandemia han requerido un adecuado control y bueno, por temor por parte de los pacientes de la consulta se han presentado malas evoluciones. Este paciente tenía antecedentes de osteomielitis crónica, con una presencia de una lesión de tipo lacunar, edema óseo adyacente y un trayecto fistuloso cutáneo superficial. Y bueno, es una consecuencia bastante significativa para su diagnóstico de base de osteomielitis. Bastante habitual también en relación a alteraciones en el trofismo de la masa muscular, en particular en el sector del cuádriceps, esta patología de tipo femoropatelar, donde hay una luxación espontánea de la rótula y se traduce en la resonancia magnética nuclear por áreas de edema en el sector anterior y margen periférico del cóndilo femoral, como así también el sector medial de la rótula. Como consecuencia desde este desplazamiento en sentido lateral de la rótula, vamos a encontrar este deterioro del cartílago articular. La osteocondritis disecante, en este caso una lesión estable, grado 3, se presenta sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de inestabilidad crónica. Este paciente se evidencia la lesión tal cual está acá marcada, pero sumado a ello también se ve un deterioro de la placa condral de ambas superficies articulares, tanto tibial como el astrago, y estos incipientes osteocitos que hablan de un impingement anterior. La patología meniscal también ha sido otro motivo de consulta en este último tiempo. Si comparamos el menisco externo con el lado interno, vamos a evidenciar una disminución volumétrica de dicho menisco en relación a una ruptura compleja y un desplazamiento de fragmento. Este signo se llama el signo del doble cruzado posterior o lesión en asa de Balde. Este es otro caso de un niño de 13 años que consulta por dolor de un año de evolución, posterior a un traumatismo directo, empeoró con el comienzo de la práctica deportiva, mejoró con el reposo y con tratamiento. Radiológicamente vemos una irregularidad ósea de la superficie de la tuberosidad anterior de la tibia, confirmada con la resonancia, donde también vemos un área de edema, con engrosamiento del tendón rotuliano en el sitio de inserción y un aspecto inflamatorio de la grasa de Hoffa. Esto es lo que se conoce como osteocondrosis de Osgood-Schlatter. Otra lesión bastante típica en pacientes que luego de un parate prolongado es la lesión por un mecanismo de entorsis, la lesión aguda del ligamento cruzado anterior, que vamos a encontrar como signo indirecto la distribución de este edema, que explica el mecanismo de inestabilidad o traumático, tanto en el cóndilo femoral con una pequeña fractura subcondral, en la superficie ósea del cóndilo femoral y en el margen posterior de la meseta tibial. El signo de ruptura es bien evidenciable en los planos sagital y coronal. Es de sumo interés siempre realizar cortes en el eje del ligamento cruzado anterior para una adecuada caracterización de la lesión. La lesión de cíclope es una lesión que se presenta en casos de pacientes que han cursado una cirugía de plastia del ligamento cruzado anterior. Se caracteriza por la presencia de un nódulo fibrótico que se sitúa por delante del túnel tibial y en la base del triángulo de Hoffa. Con respecto a la resonancia, también nos permite la caracterización de expansión de variantes anatómicas, como en este caso una expansión aponeurótica del supraespinoso, en cortes que realizamos en resonancia en el plano axial, coronal, vemos este aspecto bífido de dicho tendón, que uno podría pensar tranquilamente en una potencial lesión, pero vemos aquí en el plano coronal como fibras del tendón del supraespinoso se extienden hacia la corredera y dan este aspecto de bíceps bífido. Con respecto a los tendones, el manguito rotatorio, en particular el supraespinoso, hay distintas teorías con respecto a la potencial lesión extrínseca, secundarios a impingement o artrosis acromioclavicular, e intrínsecas propias del tendón en el sitio de inserción por una secundaria a un déficit vascular en una soria de Gottman de un área de 10 milímetros que está representada en el sitio de inserción del mismo. Vamos a ver en cuanto a la teoría extrínseca, en la presencia de estos osteofitos, en plano sagital y en coronal. También existen variantes anatómicas que pueden predisponer el impingement, como el os acromial, que está con un incremento en la señal traduciendo edema.
es sumamente importante en cuanto a la información que vamos a brindar en un informe, qué es lo que le tenemos que decir al traumatólogo, ya sea en patología vinculada al manguito rotador o en el resto de las articulaciones de interés. En el caso del manguito rotador hay que decir bien si hay, qué lesión del manguito rotador es la que nos va a caracterizar en cuanto a los tendones involucrados, el número de tendones, si es supraespinoso, subescapular, supra e infraespinoso, caracterizar la lesión, si es parcial, si es completa, medir el tendón en dos ejes, en el eje sagital y coronal. Si es parcial, evidenciar en el informe qué cara está comprometida, la bursal o la articular, si hay signos de atrofia o degeneración grasa de los músculos, si hay lesión asociada del bíceps, y también es muy importante siempre la morfología del acromion y una eventual variante anatómica como este óseo acromial. A modo de conclusión, las enfermedades traumatológicas poseen elevada prevalencia en la sociedad actual, por lo que es importante la consulta con el especialista. Las imágenes constituyen un rol fundamental en el diagnóstico de las lesiones osteoarticulares. El avance tecnológico permitió al radiólogo lograr caracterizar con sumo detalle las lesiones. Nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Siguiendo las charlas del Departamento Osteoarticular, yo soy el doctor Guillermo Martínez, soy médico de staff del Instituto Bulton del Departamento Osteoarticular. Yo voy a hablar sobre los procedimientos mínimamente invasivos. El objetivo de esta charla es conocer los diferentes métodos intervencionistas, definir las indicaciones y oportunidades para cada uno de ellos, definir las contraindicaciones, establecer los diferentes cuidados y preparaciones y evitar las complicaciones. Dentro del departamento de osteoarticular, con respecto a los procedimientos intervencionistas, lo podemos dividir en dos grupos. Uno, que ya parte el doctor habló anteriormente, que son métodos diagnósticos, y otro terapéuticos, obviamente con el mismo trauma para el paciente. Dentro de los tipos de procedimientos que realizamos en el departamento, van de lo más simple a lo más complejos. Las biopsias óseas, no solamente óseas, lo que están en relación a estructuras articulares, tejidos blandos, que se extraen material para su estudio citológico y bacteriológico y físico-químico. Las infiltraciones articulares, tendinosas y bursales también son procedimientos que se usan a diario, generalmente guiados por métodos como el ecógrafo, la ecografía, evacuación de quistes. Los quistes pueden estar dentro del hueso, ¿no es cierto?, que se pueden hacer ya sea por una biopsia intraósea, o si no, evacuación de quistes que están en relación a la banda sinovial, que pueden ser articulares, tendinosos o miotendinosos. Este cuarto ítem, que es la infiltración de los músculos psoas con toxina botulina tipo A, es un trabajo que venimos haciendo hace más de 8 años en los chicos que tienen parálisis cerebral de tipo espástica. Después, la ablación percutánea de un tumor benigno, que es el osteomosteoide, vamos a hablar posteriormente, es también presentar 6 casos. Y después, drenaje de colecciones musculares, y solamente mencionar que la embolización hemostática en el trauma périco solamente en el caso de la emergencia. Muy bien, en todos los procedimientos percutáneos hay como una tabla de los 10 mandamientos que son un decálogo en donde uno tiene que tener disponibilidad, no solamente desde el punto de vista del accionar del médico radiólogo, sino, en nuestro caso, disponibilidad de la aparatología, como son tomógrafos, ecógrafos, el equipo médico que nos rodea, el equipo técnico de los técnicos radiólogos, muchos, la enfermería, el anestesiólogo, porque muchos procedimientos los hacemos con sedación general. El reporte con el médico de deriva es fundamental. Tenemos que saber el paciente si está operado, si el paciente tiene algún antecedente oncológico o algo infectológico. Entonces es importante conocer un poco, hablar previamente con el médico que deriva. El reporte con el paciente. Es muy frecuente que el paciente viene a hacerse un procedimiento y no sabe qué se va a hacer, y nosotros vamos a invadir o un hueso o una articulación. Entonces es importante hablar con el paciente, explicarle el procedimiento, cuáles son los beneficios, cuáles son las contraindicaciones o las probables complicaciones que puede tener.
El consentimiento informado, todo procedimiento, ya sea simple como es una infiltración percutánea, o a una biopsia, o una ablación térmica, al paciente tiene que firmar un consentimiento, o si no, puede ser un familiar, ¿sí? Es importante conocer, todos los radiólogos tenemos experiencia en imagen, entonces saber cómo se comporta cada tipo de lesiones y después poder elegir qué método para hacer el procedimiento. Correcta evaluación del paciente, o sea, tenemos que conocer la historia clínica, tenemos que pedirle un laboratorio con una valoración hemostática, la correcta elección de la anestesia. Hay dos grupos, nosotros la mayoría de los procedimientos los hacemos con anestesia local, que es lidocaína, pero un grupo grande de pacientes lo hacemos con sedación general y control con anestesiólogo. La selección de la guía de imágenes, que está en relación con la experiencia de las imágenes, la selección de los materiales que después vamos a ver, obviamente las habilidades técnicas para conocer dónde va a ingresar uno, para evitar, digamos, lesionar algún órgano noble, y obviamente el seguimiento del paciente. Dentro de los métodos que nosotros utilizamos para los procedimientos percutáneos, dependiendo qué tipo de procedimiento, puede ser por vía ecográfica. Nosotros en el servicio de ecografía tenemos también la posibilidad de tener una sala de recuperación con enfermería. La enfermería también nos ayuda mucho. Utilizamos transductores de lineales. Hay dos tipos, uno que es más superficial y otro profundo, y el transductor, digamos, convexo, en rara vez se usa. El tomógrafo computado para lo que sería todo lo que serían las biopsias óseas, y el angiógrafo, ¿no es cierto?, para los procedimientos para colocación de catéteres o los procedimientos endovasculares. Estos son los materiales que tenemos nosotros. Lo que utilizamos para las punciones aspirativas, para las infiltraciones de quistes o tendinosas, son agujas que son tipo espinal. Utilizamos tres diámetros. Lo más que se usa es la 21 o la 22. Si hay un chiquito, muy chiquito, usamos la 25, que es la pediátrica. Después tenemos este tipo de agujas, son agujas de corte, que se cargan en esta pistola automática, generalmente para tomar biopsias de lesiones que tienen consistencia de tejido blando, y dependiendo del tamaño, podemos utilizar una más fina de 18, esta que es 16, y este tipo Trocar 14, que es una aguja de alto porte, que también la usa el Departamento de la Mujer para las biopsias mamarias. Estos otros materiales, esto se ha implementado hace unos años atrás, realmente para nosotros de gran utilidad. Es un taladro eléctrico, ¿no es cierto?, en donde se cargan estas agujas son tipo Trocar, que tienen unos biseles especiales, algunos tipo Ackerman, otro tipo bisel de Chiba, y que tienen 11 centímetros y 15 centímetros. Es de utilidad para los huesos largos, como el fémur, la tibia, o el húmero, que son huesos duros por la compacta de la cortical, y para nosotros no solamente es útil para tomar la biopsia, sino para hacer la técnica coaxial. En el caso más adelante voy a hablar sobre la ablación térmica de una lesión benigna del hueso. Esto es lo que se usaba también cuando, digamos, es más accesible, son agujas para biopsia ósea con mango de tipo manuales. Bueno, la preparación del paciente es fundamental. Nosotros tenemos que tener la historia clínica, conocer cómo está su laboratorio, el valor hemostático dentro de los parámetros para realizar cualquier procedimiento, que son estos. Tienen que tener una PP mayor al 60%, 3 segundos, un KPT menor a 45 segundos, las plaquetas mayor a 60, el tiempo de coagulación, ¿no es cierto?, de 8 segundos, y por supuesto acá yo puse una foto del consentimiento informado del paciente. Obviamente que hoy la forma de trabajar para los procedimientos más simples que antes se hacían en el ecógrafo, que lo seguimos haciendo, y con el tema de la pandemia, hoy se utiliza, ¿no es cierto?, la máscara con los anteojos. Obviamente se cambia completamente la bata, y lo anteriormente, como los guantes y el cubo transductor, como hacíamos normalmente. Empezando con los procedimientos que se hacen en el departamento articular, las biopsias óseas, que son lo que más frecuente se realiza, son procedimientos guiados por métodos de imágenes para la obtención de material de tejido óseo, de tejidos blandos, de líquido, y esto se envía para su estudio citológico, bacteriológico y físico-químico. Es importante que antes de seleccionar la vía de ingreso hay que conocer un acceso seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos estar pasando a través de un tendón, o podemos estar pasando a través de un órgano noble, como ser un nervio, un vaso, y además otra cosa, hay que hablar con el médico derivante, que puede ser un traumatólogo o un cirujano, para ver la estrategia quirúrgica posterior. Por eso,
Hay reparos anatómicos, ¿no es cierto?, que tenemos que tratar de no tocar cuando uno hace la punción, como por ejemplo la bursa del trocánter, entrar por arriba o por debajo, o por ejemplo para evitar los órganos nobles como son estructuras vasculares o nerviosas como el nervio ciático. En el caso del fémur, obviamente el ingreso es anterior o lateral, externo, evitamos el canal de Hunter y evitamos el nervio ciático en el sector posterior. En el caso de la tibia y el peroné, la cara anterointerna de la tibia, que es la zona despulida, que no encontramos nada, también es de utilidad para la biopsia, como la cara externa del peroné. El espacio interóseo, ¿no es cierto?, es un espacio que es más complicado, y en la región anterior por el tema del ciático popliteo externo. Con respecto al húmero, en el sector proximal, hay que tener en cuenta que evitar, ¿no es cierto?, el tendón de la porción del bíceps, o, ¿no es cierto?, la vena mediana basílica o las estructuras vasculares del sector medial. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, es un hueso largo, una lesión osteolítica, que no tiene bordes escleróticos. En la placa se ve esta disrupción, ¿no es cierto?, de la cortical, con también una lesión del periósteo. Se hace la biopsia por la cara anterointerna de la tibia, una vía segura, y utilizamos esta técnica que se llama técnica coaxial. Usamos un trocar grueso y por dentro una hoja más fina, se toma el material, y en este caso fue un proceso infeccioso focal del hueso, una osteomielitis de la tibia. Este otro caso, ¿no es cierto?, una lesión endomedular, esclerótica, de bordes definidos, que provoca una pequeña remodelación de la cortical interna en la diáfisis, del fémur en el sector lateral, entramos por la vía lateral, ¿no es cierto?, y confirmamos que es una lesión bénica, un infarto óseo, muchas veces hacer diagnósticos diferenciales con tumores benignos como el encondroma. Otro tipo de lesiones que también frecuentemente vemos, lesiones osteoscleróticas u osteoblásticas de huesos largos, como el húmero, acá en la parte posterior del fémur, lesiones focales escleróticas sobre el ilíaco, estas más llamativas, que son lesiones secundarias de origen plástico, puede ser de metástasis de cáncer de mama o de próstata. Otro tipo de lesiones también, como son estas, o nodulares, o muy extensivas, muy infiltrativas, como lesiones también metastásicas. Algunos casos distintos, como son este tipo, es un paciente que tiene un engrosamiento del hueso con un patrón sucio que provoca alteración de toda la cortical, y la placa es muy llamativa, este patrón tipo palletoide, bueno, es una biopsia de una enfermedad de Paget. También las lesiones osteolíticas, que pueden ser endomedulares, algunas que provocan disrupción de la cortical. Bien. Dentro de las biopsias óseas también hay un grupo grande que conlleva más del 45-50% de los procedimientos, que son las biopsias realizadas a nivel de la columna vertebral. La mayoría de las biopsias se envían para su estudio citológico y otras se complementan con el examen bacteriológico. Obviamente la vía de acceso es siempre posterior. Hay alguien que abrió un micrófono. Bueno. Y en este caso puede ser por vía pedicular, parapedicular, y encontramos una lesión osteoblástica en el sector anterior de la vértebra, acá una lesión osteolítica que compromete toda la vértebra, los pedículos, la vía parapedicular es muy útil, y aquí también tenemos otra que vía esclerótica por vía lateral. También podemos encontrar este tipo de lesiones que a veces están combinadas, que afectan el pedículo de la vértebra y la pared posterior o el arco posterior de la costilla, con punción directa, y en este caso una lesión que provoca un engrosamiento de los tejidos blandos, que se hacen normalmente dos punciones, una punción para citológico y otra para bacteriológico. El 65% de nuestras biopsias son de la región lumbar. Fíjense en este caso, una lesión osteolítica que tiene un gran componente de tejidos blandos. Acá directamente usamos una aguja de corte, aguja tipo Trucat, ¿no es cierto? Y tomamos 2 o 3 muestras. Y esta otra lesión, que es parecida a la que mostré anteriormente, provoca una osteólisis masiva de la vértebra, el muro posterior también está despulido y está roto, y tiene un gran compromiso de los tejidos blandos adyacentes en el espacio prevertebral y paravertebral, confirmando acá que hay que hacer sí o sí una biopsia ósea y una aspirativa por vía coaxial para mandar a bacteriología. Esto es un resultado estadístico que se hicieron hace unos años,
en la institución, en donde demostramos que más del 60% de las punciones que realizamos son por lesiones metastásicas, ¿sí? Y casi el 50% en la región de la columna vertebral. Un 16% son lesiones benignas, como encontramos los quistes simples y aneurismas. Un 11% de lesiones no tumorales, necrosis ósea y osteomielitis, y otro 10% lesiones primarias malignas y lesiones linfoproliferativas. Con respecto a las complicaciones, si uno tiene habilidad en la biopsia, si uno conoce la vía de acceso, si el paciente tiene su coagulograma normal, las complicaciones son raras, se puede ver algunos hematomas de tejidos blandos o algunas infecciones, pero realmente muy raro. Siguiendo los procedimientos, las infiltraciones articulares, bursales y tendinosas son procedimientos que se hacen realmente a diario. Nosotros tenemos como vía de acceso la ecografía. Estos procedimientos son guiados por métodos de imágenes para dos propósitos. Uno analgésico, con lidocaína y corticoide de depósito, y otros para reposición de la membrana del cartílago hialina. Ácido hialurónico o si no con plasma fresco rico en plaquetas. Fíjense, en este caso es una punción, ¿no es cierto?, que se hace alrededor del peritendón del reborde bursal del supraespinoso, se infiltra el peritendón, es una punción muy simple, y se puede controlar la postpunción. También se pueden hacer punciones como este tipo de lesiones que son frecuentes de ver, que dan metatarsalgia en el sector anterior. Vemos el neuromita entre el tercer y cuarto espacio, y vía ecográfica se puede hacer, ¿no es cierto?, la infiltración. Con respecto a los quistes sinoviales, un lugar frecuente es el hueco popliteo, el quiste de Baker. A veces son muy voluminosos, estos dan pesadez, dan sensación de efecto masa en el sector posterior, y muchas veces también incapacidad en la flexión de la rodilla. Nosotros lo que hacemos es punzar el quiste, drenar el quiste, examinar el líquido que se saca, y obviamente a posterior lo que hacemos es infiltrar el cuello del quiste cerca de la unión, ¿no es cierto?, del espacio de Baker, con un corticoide de depósito. Muchas veces dan también, hay que explicarle al paciente que estos quistes vuelven o pueden volver a salir para que no se desilusione el tratamiento. Con respecto a este tema, que es la infiltración de los músculos psoas con la toxina botulina, nosotros tenemos una casuística interesante ya hace más de 8 años. Esta aplicación se realiza en los pacientes que tienen parálisis cerebral infantil espástica. Este desequilibrio muscular produce que los chicos, adolescentes, tengan esta anomalía en la postura. El músculo psoas juega un papel importante en el desbalance entre la columna y la cadera. Entonces lo que hace, provoca una báscula anterior de la pelvis, hace que flexione la marcha, sobre todo en la región de los muslos, y con el tiempo se provoca este desbalance lateral de la columna, que conlleva a veces mucho a los chicos que están medio postrados a tener estas escaras de decúbito. Por eso es que la cadera juega un papel fundamental, siendo el psoas el principal factor. El objetivo de la toxina botulina, que es una neurotoxina, por una bacteria que es anaerobia, que todos los conocemos, que es el Clostridium botulinum, esta infiltración produce una parálisis localizada, transitoria, que bloquea justamente la liberación de la acetilcolina en la motoneurona. Obviamente que para lograr buenos resultados en el tratamiento es bueno hacer trabajos multidisciplinarios. Nosotros en la institución, el médico trae al paciente, que es un fisiatra. Nosotros, digamos, tenemos un equipo con el anestesiólogo, porque el 100% de los procedimientos lo hacemos con anestesia, y tenemos un fisioterapeuta o un ortopedista. En el trabajo, nosotros 203 pacientes tenemos ya realizados. Los pacientes van entre 7 y 28 años, todos con parálisis cerebral en forma de clínica de hemiplegia espástica. El tipo de marcha, algunos vienen con ayuda y otros sin ayuda, ¿sí? Normalmente todos los pacientes con un peso superior de 12 kilogramos, el 100% de los pacientes con anestesia. La dosis que recomendamos en el músculo psoas, que es un músculo que tiene un vientre amplio, es entre 8 a 12 unidades por kilogramo de peso, con una dosis máxima de 300 unidades. Nosotros utilizamos esta toxina botulina, que es el Botox. Las agujas que utilizamos son las agujas espinales comunes, dependiendo del tamaño del paciente. Podemos utilizar las más gruesas, son 21-22, y si no, las 25, que son pediátricas. El problema es que cuando está tan tónico la fibra del músculo psoas, a veces es complicado entrar al vientre, entonces desechamos las más finas y usamos
generalmente las agujas intermedias. 100% de los pacientes con control, ¿no es cierto?, anestesiológico y control monitorizado del paciente. Todas las punciones de los músculos psoas son dirigidas con tomografía computada. Nosotros usamos la tomografía, por más que el chico sea pequeñito y pueda visualizarse bien con la ecografía, nosotros decidimos hacer con tomografía. Esto nos permite justo entrar exactamente al vientre del músculo y tener certeza del 100% de la efectividad. ¿Qué es importante de la inyección de la toxina botulina? Si uno ha inyectado un líquido que es muy poco viscoso como la toxina, cuando está en el vientre del músculo, no exige resistencia en la inyección del mismo, ¿sí? Acá nosotros, esto es un procedimiento que hacemos en la institución, utilizamos esta técnica, si el paciente obviamente no tiene desbalance central, porque no tiene escoliosis, utilizamos la técnica de tándem, o sea, uno entra de un lado y uno copia, y después controlamos que tomográficamente estemos dentro del vientre del músculo psoas. Desgraciadamente no todos los pacientes son como el anterior, esto es muy frecuente. El paciente que tiene mucho desbalance con una escoliosis o rotoescoliosis, entonces nosotros entramos primero al vientre del psoas y en una segunda opción ingresamos al segundo. Aquí, acá lo demostramos en esta, uno y después entramos al segundo. Básicamente, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta con respecto a la toxina botulina? La toxina botulina tiene que estar siempre con un vehículo en frío, o sea que no se tiene que perder el vehículo en frío. Segundo, no hemos en ningún procedimiento tenido, digamos, complicaciones desde el punto de vista técnico. Es muy seguro porque lo hacemos con tomografía. Tercero, siempre hay que tratar de controlar el peso que tenga el paciente para dar la dosis justa, ¿sí? Y por lo general, nosotros, el efecto de la toxina es después de las 90, más o menos 72 horas, 90 horas, y eso dura alrededor entre 3 a 6 meses. Hay pacientes que lo hemos ya repunzado 4 veces, ¿sí? Muy bien. La ablación de los osteomosteoides. La ablación térmica, ¿no es cierto?, con radiofrecuencia es un procedimiento percutáneo, donde una corriente alterna de alta frecuencia pasa a través de una aguja que tiene, ¿no es cierto?, un electrodo que mide 1,5 o 2 milímetros, y esta forma de energía se disipa en forma de calor. Nosotros a esta técnica la usamos para justamente la ablación de la osteomosteoide. Es un tumor benigno que se da en gente joven, generalmente es el 12% de los tumores benignos, ¿sí? De los pacientes son entre 5 y 22 años, pero lo más frecuente es que sea entre los 10 y 20 años, ¿sí? Se manifiesta con un dolor continuo, a predominio de la tarde, vespertino, independiente del ejercicio, y que tiene una característica que calma justamente con los salicilatos. Esta es la manifestación típica de la osteomosteoide. Anteriormente se mostró otro, pero bueno, la placa se ve esta gran reacción cortical que es continua, fusada, y que en el medio podemos encontrar esto que es el nidus o el nicho, que mide 1,5 o 2 centímetros. Acá la tomografía realmente es muy característica, ¿sí? ¿Qué utilizamos nosotros? Para el procedimiento consta de 2 partes. Primero la biopsia, para confirmar que esto sea un osteomosteoide. Usamos la técnica coaxial. Primero la biopsia, digamos, con esta aguja, que ya la había mostrado anteriormente, que son tipo trocar, ¿sí? Y después se hace la ablación térmica. Nosotros, 6 pacientes, entre 12 y 19 años, el 100% de los pacientes con anestesia general, igual que la toxina botulina. Luego de la preparación con el taladro, ¿cierto? Por vía coaxial se mete esta aguja, que tiene la oliva ahí, el electrodo, que mide 1,5 milímetros, y se hacen 3 sesiones de 3 minutos, ¿no es cierto?, de 75, de 80 y de 90 grados centígrados. Muchas veces nos ha pasado que podemos hacer una cuarta, ¿sí? Nosotros no hemos tenido ninguna complicación. Acuérdense que esto va por medio de la aguja grande, por técnica coaxial, y no hemos tenido ninguna complicación térmica, porque puede a 80 o 90 grados quemar, ¿no es cierto?, los tejidos blandos. Acá tengo un ejemplo, que es un paciente que viene con dolor típico de un osteomosteoide. Vemos la lesión, el nicho, ¿no es cierto?, la reacción cortical, el engrosamiento de la espina canto-inferior, no compromete el espacio articular. Acá vemos de vuelta, acá está la reconstrucción, la placa es muy característica. En la resonancia vemos acá en el T1 que es hipointensa la reacción cortical, y en la difusión vemos que restringe justamente el nido o el nicho.
Lo primero que hacemos es la punción. Siempre la vía de acceso seguro, que no agarremos ninguna estructura noble. Entramos directamente a la lesión, la lesión se biopsia completamente, se traspasa de lado a lado y se toma de las dos superficies, tanto de la anterior como la posterior. Luego, por la misma vía, en la misma aguja, se usa por vía coaxial, acá se ve la puntita del electrodo de la aguja, son normalmente unas agujas que miden hasta 15 centímetros, y ahí se hacen las tres o cuatro secuencias de 3 minutos de 75, 80 y 90 grados. Acá tenemos otro ejemplo, este otro paciente de un hueso largo, la tibia. Este chico, desgraciadamente de los 6, después volvió con dolor. Nosotros le hicimos la biopsia, le hicimos la ablación térmica, anduvo bien, y después de 28 días este paciente volvió con dolor. En los resultados, el 80% de éxito, desaparición completamente de los síntomas, una muy buena tolerancia a la anestesia, y obviamente, como dije anteriormente, ninguna complicación durante y posterior al procedimiento. Ya casi terminando, voy a mostrar otros procedimientos que son la colocación de drenajes, ¿no es cierto?, en colecciones, en el caso del aparato musculotendinoso, acá una colección de los músculos psoas. Las técnicas son ya las conocidas en el intervencionismo percutáneo, la de Seldinger o el tandem trocar, o la técnica de un solo paso, ¿sí? ¿Qué materiales utilizamos para las colecciones hemorrágicas o purulentas, como son tan densos? Los catéteres que son tipo multipropósito, usamos catéteres grandes, o sea, bien gruesos, para poder aspirar la viscosidad de las colecciones. Obviamente se pueden controlar con tomografía y luego se puede controlar con ecografía, y se controla obviamente lavando varias veces para evacuar completamente las colecciones. Bueno, como último, solamente mencionando lo que sería la emergencia en el trauma pélvico. El trauma pélvico, ¿no es cierto?, severo, produce, ¿no es cierto?, un desbalance hemodinámico por la gran hemorragia en napa que produce a la pelvis. La pelvis normalmente sangra en más del 80% por sangrado venoso y de todas las estructuras ligamentarias de la pelvis. Entonces, el objetivo es distinguir la utilidad de las técnicas de las imágenes en el trauma pélvico y conocer la necesidad de la terapéutica endovascular. Fíjense que se puede explorar la pelvis con una placa normal directa de la pelvis. Se hacen dos incidencias específicas para ver las sacroilíacas, básicamente, que es la técnica de proyección cefálica o outlet, porque muchas veces en el trauma pélvico hay un desbalance de las sacroilíacas que se llama lesión en cizallamiento, ¿sí? Después tenemos la proyección inlet, ¿no es cierto?, que podemos encontrar el reborde lateral inferior de lo que sería el anillo pélvico, sobre todo la sínfisis del pubis. Pero bueno, el gol estándar para esto es la tomografía computada, con reconstrucción, que no solamente vemos la lesión ósea y la destrucción del anillo pélvico menor y mayor, sino que podemos encontrar también lesiones como son de órganos intrapélvicos, como ruptura de la vejiga, del recto y de órganos ginecológicos. En el caso de la reconstrucción de las estructuras vasculares, nosotros dijimos que lo más raro es ver la ruptura o el sangrado activo, pero de todas formas se puede ver si hay alguna obstrucción trombótica postraumática en el caso del trauma, como en estos casos que son importantes. Y la terapéutica hay dos tipos, o una, lo que es la embolización masiva hipogástrica, una uni o bilateral, que como se hace con material reabsorbible, eso recupera rápidamente el desbalance hemodinámico y el paciente se recupera. En este caso, lo que es hipogástrico. Y por último, cuando pasa esto, que muchas veces hay una ruptura del anillo obturador, se rompe parte de una arteria pequeña y se puede hacer una embolización selectiva, como es un pseudoaneurisma en la región glútea. Muy bien, yo con esto terminé con la parte del intervencionismo. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Alvarenque, yo formo parte también del servicio de osteoarticular del Instituto Hulton. Después de la clasecita de intervención de Guille Martínez, yo en realidad doy una nueva parte de intervención, que es la artrodistensión guiada por radioscopía. Y vamos a hablar un poquito del siguiente tema, que es una patología que a veces ha pasado desapercibida en algunos casos. De todas maneras, como objetivos para la clase, es dar a conocer de qué se trata la artrodistensión o hidrodilatación de la articulación glenohumeral para el tratamiento en pacientes con capsulitis adhesiva. Para esto vamos a hacer también un breve repaso de los conceptos de qué es la capsulitis,
Después vamos a mostrar un poquito el rol que tiene el diagnóstico por imágenes para el estudio justamente de este tipo de patología. Hablaremos del procedimiento en sí, de qué se trata, y finalmente terminamos con conclusiones. Bueno, esto es lo que define la Sociedad Americana de Hombro y de Codo, que es una condición de etiología desconocida, que se caracteriza por una disminución de los movimientos pasivos y activos del hombro, sin una causa intrínseca conocida. Para la etiología y la patogenia, bueno, primero que en la etiología tiene una etiología desconocida. La prevalencia en la población general es del 2 al 3%, y es predominantemente en mujeres entre los 40 y 70 años. En cuanto a la patogenia, existirían algunas manifestaciones o causas autoinmunes que serían la causa de un engrosamiento capsular, acompañado de un proceso inflamatorio proliferativo de la sinovial, que sería la causa de los síntomas. También se sabe que podrían existir algunas citoquinas, como el factor de crecimiento beta y el factor de necrosis tumoral, y que muchos de los pacientes presentan una elevación de la proteína C reactiva y un aumento en la incidencia del antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. En la imagen que tenemos arriba a la derecha es un ejemplo sacado de la bibliografía, donde podemos ver una cápsula articular de pequeño tamaño. Fíjense que falta el receso numeral, que eso es lo que vamos a tratar de describir un poquito más. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico de este tipo de patología, que es la capsulitis fibroadhesiva, es simple. En cuanto a la sintomatología del paciente, uno básicamente con la anamnesis puede darse cuenta que está frente a un paciente con una capsulitis. Bueno, perdón por los inconvenientes técnicos. En cuanto al dolor que presenta el paciente, son generalmente pacientes que tienen un dolor de 3 meses de duración, que primeramente es nocturno, y que se caracteriza además por presentar una rigidez progresiva. Esto puede imitar o asociarse a otros tipos de patologías, como son las rupturas del manguito rotador, artritis, osteitis, bursitis y patología labral. Esto últimamente en los pacientes que vemos en ecografía, muchas veces vienen con sospechas de tendinopatías o bursitis, y en el examen ecográfico tenemos algunos puntos claves que nos pueden ayudar al diagnóstico. En cuanto a las fases de la enfermedad, tiene una fase inicial, que esto es lo clave, es la fase inflamatoria, donde comienza la rigidez y el dolor, que puede llegar a durar entre 2 a 9 meses. Una fase intermedia, o fase 2 de rigidez, donde solamente persiste la rigidez entre 4 a 12 meses, el paciente en este momento ya no presenta tanto dolor. Y una fase tardía, o de resolución, que es el estadio 3, donde ya existe una recuperación espontánea de los movimientos particular del paciente, que puede estar entre los 12 a los 42 meses de duración. Por lo que verán, es una patología con mucho tiempo perdón, que no puedo pasar. Ahí está. Perdón. Bueno, en cuanto al examen físico, el paciente presenta una movilidad progresiva, que va perdiendo esta movilidad, progresiva del hombro entre un 30 a 50% en la rotación externa. La abducción de estos pacientes generalmente es menor a los 120 grados, como así también la elevación anterior, que se considera menor a los 100 grados, a los 130 grados, y lo que respecta a la rotación interna es variable. Tengo que ir pasando de manera manual, no sé por qué no. Existen algunos factores predisponentes en estos pacientes. Muchas veces vemos que están asociados en pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipertiroidismo, o pacientes que han tenido alguna inmovilización prolongada, pero algo que, por eso lo remarco con verde, que es algo que vemos muy frecuentemente, son desórdenes de personalidad. En realidad Coventry dice que existe una personalidad periartrítica, que son pacientes con una constitución emocional particular para tolerar el dolor. Muchas veces también trastornos del manguito rotador nos pueden predisponer a este tipo de patología, y a veces también se ve alguna asociación con pacientes con desórdenes pulmonares. El rol del diagnóstico por imágenes, la artrografía clásicamente fue el método de estudio, pero ya al tener una gran desventaja de que ser un método invasivo, se lo fue dejando de lado. La artroresonancia magnética, que ya implica la infiltración de un medio de contraste intraarticular, que ya también es un método invasivo, no se lo utiliza habitualmente para el diagnóstico, pero es clave, ya que nos demuestra la disminución en la capacidad de la cavidad articular con obliteración de algunos recesos sinoviales.
Actualmente lo que más utilidad nos da en el diagnóstico de este tipo de patologías, si bien el diagnóstico es muchas veces clínico, porque es bien típica la clínica del paciente, es la ecografía y la resonancia magnética convencional, que puede ser sin contraste o con contraste. La ecografía es un método de estudio rápido y directo, donde podemos ver algunas estructuras que nos permiten sospechar de este tipo de patología. Vemos de manera directa el ligamento córaco-humeral y podemos medirlo. En el caso de que esté por arriba de los 2 milímetros, habitualmente son situaciones que son sugestivas justamente de que el paciente esté con una capsulitis, y además podemos valorar el intervalo rotador, y al mismo tiempo descartamos patología del manguito rotador, que podría ser también una causa o un diagnóstico diferencial de la clínica que presenta nuestro paciente. En cuanto a la resonancia magnética, ya sea hecha sin contraste o con contraste, tenemos la ventaja de que podemos hacer una exploración directa de esta hipertrofia sinovial y de la cápsula articular, y lo que nos va a permitir, sobre todo la resonancia magnética con contraste, es ver este realce a causa de la inflamación que se provoca en la cápsula articular y en las membranas sinovial, que nos hacen sospechar de esa patología. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que se realizó una resonancia magnética con contraste endovenoso. Esto no es una artorresonancia magnética. En la imagen de la izquierda pueden ver que el receso glenumeral inferior o el receso axilar, podemos localizar el ligamento glenumeral, que está un poquito engrosado. En las siguientes imágenes, que también es una secuencia coronal T1 FATSAT con inyección de gadolinio endovenoso, podemos ver este realce capsular, y lo que es clave, que he marcado con círculo en la región inferior, a nivel del receso axilar. Fíjense que es un receso axilar de muy pequeño tamaño y con un realce post-contraste que nos indique el edema. Por último, en la imagen de la derecha estamos viendo un corte sagital, donde podemos ver hacia la izquierda la coracoides, e inmediatamente por debajo la estructura lineal que sale en dirección hacia el tendón del bíceps, es lo que se conoce como el ligamento córaco-humeral, que en estos pacientes muchas veces se lo encuentra engrosado. Además vemos este realce sinovial que pueden ver ustedes de manera periférica, indicando el proceso inflamatorio. La ecografía, que yo creo que es un método simple, barato y rápido para hacer. Tenemos una imagen a la derecha de un intervalo rotador totalmente normal, con una imagen que está inmediatamente por debajo, que nos está demostrando un ligamento córaco-humeral normal. Y hacia la izquierda tenemos una linda hipertrofia de los tejidos blandos que rodean el intervalo rotador. Acá pueden notar que se realizó además un estudio Power Doppler. El estudio Power Doppler nos permite ver la hipervascularización que existe en los procesos inflamatorios. Habitualmente lo usamos mucho en patología reumatológica, pero sería también importante en el estudio de algunos tendones, como sobre todo lo que es el tendón rotuliano y el tendón de Aquiles, en donde podemos ver procesos inflamatorios agudos con hipercaptación del Doppler, en realidad con hipervascularización que se manifiesta con esos puntos rojos. Ahí es muy claro el engrosamiento que existe alrededor del intervalo rotador. Abajo a la izquierda tenemos una imagen de la bibliografía del doctor Drape, donde tenemos un paciente con un hombro derecho con un engrosamiento del intervalo rotador, y a la izquierda se puede ver muy claramente en el mismo paciente un intervalo rotador totalmente normal. Bueno, en cuanto a la bibliografía, existe mucho de bibliografía de lo que respecta a la hidrodilatación o la artrodistensión. Quizás son los franceses los que más hacen este tipo de procedimiento y los que más publicaciones tienen. Yo tuve la suerte de estar un tiempo en Francia rotando justamente en el servicio del doctor Drape, y los procedimientos de artrodistensión eran prácticamente habituales de todos los días. Durante la semana hacíamos entre los residentes aproximadamente 10 procedimientos y todos andaban muy bien. Un resumen de estos artículos, para que tengan en cuenta ustedes un poquito, es que la infiltración con corticoides intraarticulares tiene buenos resultados a corto plazo en este tipo de pacientes, que la mejoría en los rangos de movilidad y del dolor particularmente es en la fase aguda. Eso también es muy importante de identificar los pacientes, por lo tanto, que se encuentran en esta fase, para hacer rápidamente este tipo de procedimiento. Y algo que también es clave es que existe, o que debe realizar en realidad el paciente, una fisioterapia y una kinesioterapia intensiva seguida a la infiltración, y esto lo que conlleva a acortamiento de los tiempos de la fase aguda.
Se pueden realizar hasta 3 procedimientos en el mismo paciente con intervalos variables, y sabemos que la historia natural de esta enfermedad es de aproximadamente 2 años y existen pocos estudios a largo plazo. Hay muchos artículos en el corto plazo. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata y en qué consiste la artrodistensión guiada por radioscopía. La artrodistensión se realiza en una sala de radioscopía común y corriente. Vamos a utilizar este tipo de material, antisépticos para la piel, guantes estériles, mascarillas y bata. Ningún medicamento raro, difícil de conseguir, la verdad que son cosas frecuentes que utilizamos en las infiltraciones cotidianas. Las precauciones que vamos a tener para este tipo de procedimiento es sobre todo que el paciente no sea alérgico al medio de contraste yodado y a la silocaína. Ya voy a explicar por qué utilizamos contraste yodado. Que el paciente no sea alérgico a los corticoides. Y posteriormente tener en cuenta que pacientes que sean diabéticos o que sean hipertensos deberán hacer un control glucémico, ya que en la última fase del procedimiento, al inyectar un corticoide intraarticular, esto puede modificar los valores de tensión y de glucemia. Bueno, ¿en qué consiste? En la artrodistensión guiada por radioscopía, el paciente, antes de realizarse el procedimiento en la sala de radioscopía, y tienen el radioscopio nuestro, que es un radioscopio que prácticamente lo utilizamos para todos los procedimientos de infiltraciones, en general va a requerir primero de un examen físico preinyección, donde vamos a medir con un goniómetro los movimientos articulares, y posteriormente que hayamos hecho la inyección, nuevamente volvemos a medir los movimientos de rango articular con el goniómetro, y esto muchas veces es como una suerte de alegría para el paciente, ya que estos pacientes vienen muy molestos, es una patología que conlleva mucha negatividad en el paciente porque es muy lento el tratamiento, y cuando ya notan que han mejorado un poquito el rango de movimiento y un poquito que le hemos inyectado de anestesia local, el paciente se siente rápidamente mucho mejor. En un segundo momento ya empieza el procedimiento, que es la artrodistensión o hidrodilatación, donde vamos a ir inyectando un medio de contraste, en realidad es una solución que tiene un medio de contraste, silocaína. Posteriormente a hacer la artrodistensión, en el último momento, antes de retirar la aguja, hacemos la inyección del corticoide intraarticular, y luego el paciente se dirige hacia la rehabilitación kinésica inmediata, que es lo recomendado. Ahí tenemos un ejemplo de gráfico en qué es lo que vamos a hacer. En realidad, a la izquierda tenemos una imagen de un paciente que tiene una cápsula articular de muy pequeño tamaño, fíjense que no presenta prácticamente un receso articular, y con la artrodistensión lo que queremos lograr es lo que se ve en la imagen de la derecha, poder distender esa cápsula articular. Es un proceso, como dijimos, es un procedimiento mínimamente invasivo y que se utiliza un abordaje percutáneo anterior guiado por radioscopia, como cualquier infiltración de hombro. Ahí tenemos un ejemplo donde localizamos, fíjense que es la técnica habitual que se utiliza ya sea para hacer todo tipo de infiltración glenumeral intraarticular. La aguja habitualmente decimos colocarla desde el tercio medio hasta el tercio inferior de la epífisis. Tratamos de esquivar lo que es el reborde superior de la epífisis, porque a veces podemos contactar con la apófisis coracoides y la inyección no va a ser de la mejor manera. Acá tenemos un paciente que tiene un mes de diferencia y podemos ver el incremento del volumen articular que existió entre la primera y la segunda. Y otra cosa que se puede llegar a ver es que en la primera infiltración del paciente vemos un pasaje hacia la corredera bicipital, que eso no lo vemos en el segundo momento de infiltración. Este paciente mejoró mucho a nivel clínico, sobre todo en lo que es los rangos articulares, y imagenológicamente, si bien no es muy notorio quizás el aumento de volumen, pudimos distender la cápsula articular hasta 25 centímetros cúbicos en este caso. Acá tenemos un muy lindo ejemplo de una capsulitis fibroadhesiva hacia la izquierda. Fíjense que ahí tenemos un signo clave, que es en el momento que comenzamos a hacer la inyección intraarticular, notamos que hay un pasaje temprano hacia la corredera bicipital, que eso es lo que nos está indicando que la cápsula articular está a tensión y que tiene muy poco volumen. Y noten además en la flecha inferior cómo no existe ese receso glenumeral, que podemos verlo a la derecha en un paciente que presenta una cápsula articular totalmente normal.
Bueno, si necesitamos realizar una artrodistensión, al Instituto Hulton va a llegar el paciente, va a ingresar por la entrada principal, va a tener que cumplir con todos los protocolos de COVID, se les mide la temperatura, se les hace una anamnesis y deben ingresar obviamente con barbijo. En el primer subsuelo, que es el área de radiología, el paciente presentará el pedido médico, la secretaria le entregará un consentimiento informado, que nuevamente, eso luego nosotros se lo explicamos claramente al paciente, de los riesgos que pueden existir o no del procedimiento. Luego en la sala de radioscopia hacemos el procedimiento y posteriormente el paciente se dirige hacia la sala de kinesioterapia para realizar los movimientos activos y pasivos del hombro para lograr distender aún más todavía la cavidad articular. Bueno, ya vamos finalizando. Bueno, es un procedimiento mínimamente invasivo con resultados inmediatos, la artrodistensión. En los pacientes podemos llegar a hacer hasta 3 infiltraciones. Esto es clave, la fisioquinesioterapia complementaria. Es muy importante, una vez que el paciente está con el hombro distendido, que realice los ejercicios para aumentar el rango de movilidad articular. Y sobre todo el objetivo de esta charla fue dar a conocer este tipo de procedimiento, que es un procedimiento que no es difícil, quizás no es muy conocido en nuestro medio, que se conoce como artrodistensión o artrodilatación capsular del hombro, a todos los médicos tratantes y fisioterapeutas, para que puedan realizarlo en sus pacientes que presentan capsulitis fibroadhesiva, particularmente en los estadios agudos de la enfermedad, ya que acá es donde se notan o donde podemos ver los mejores resultados. Creo que con esto voy finalizando, mi charla fue un poquito más corta, y creo que sigue el doctor Amayo. Muchas gracias a todos, y después esperaremos alguna pregunta que quisieran realizar a través del chat. Hola, buenas noches. Sinceramente, un agradecimiento enorme a la gente de Imágenes Osteoarticulares del Instituto Hulton por permitirnos comentar brevemente cómo está trabajando el servicio de traumatología en nuestra institución. Para planificar, digamos, obviamente nuestra actividad, revisamos muchas publicaciones nacionales e internacionales, además de aprovechar algunos de los cientos de webinars con relatos de la actividad en nuestra especialidad en el marco de la pandemia. Realmente para nosotros muy complicado, porque había que seleccionar a quién tratar y a quién dejarlo en el freezer, qué pacientes deberíamos pedirles que esperen porque no estaba permitido o no se podía tratar porque no era la urgencia. En ese marco es lo que aprendimos después de leer tantas cosas, y quizá me quedó marcada en esta desesperación, en este sufrimiento tremendo que nunca habíamos vivido, una frase de un médico italiano, un colega, el doctor Machín, que decía que no hay más, en su desesperación decía, no hay más traumatólogos, no hay más cirujanos ni urólogos, solo somos médicos que de repente nos convertimos en parte de un único equipo que se ve enfrentando a este tsunami que nos ha abrumado, así de simple, ¿no? La ventaja nuestra ante esta catástrofe es que pudimos leer y escuchar sus relatos y prepararnos para el golpe, digamos, que no sea tan devastador como estaba pasando en el resto del mundo. Los cirujanos ortopedistas no estamos al frente de la batalla, por supuesto, pero debíamos seguir ocupándonos de nuestros pacientes, y durante esta cuarentena estricta que estábamos pasando, permanecimos en contacto con ellos por vía telefónica o por videollamada, tratando de no dejarlos que se sientan tan solos o abandonados, ya sea por patologías recientes o por, en el peor de los casos, lo que más nos preocupaba eran los pacientes operados que no podían hacer la rehabilitación, que es el otro pilar nuestro en traumatología.
Entonces, vimos pacientes operados obviamente con articulaciones rígidas que estaban abandonados, digamos, a su suerte porque no podían hacer un buen trabajo de rehabilitación y a pesar, como digo, de que le mandábamos vídeos donde ellos trabajaban como podían, pero bueno, el tema es que el paciente no contaba ni con fisioterapeutas ni en domicilio, ni tampoco podía acudir a centros de rehabilitación. En realidad, nadie sabe, digamos, cómo ni cuándo termina esta pesadilla, porque es así. Leemos todos los días y queremos ver algo positivo, pero todavía nadie la tiene clara en el mundo, ¿no? Pero en el Instituto Hulton, afortunadamente, contamos con un protocolo diseñado por los doctores Martin y Lambruschini, expuesto en un webinar de la institución y que con gran placer para mí, veo que todos los que trabajamos en la institución lo respetamos profundamente, pero que además está en al estar en YouTube, uno lo puede repasar, digamos, de vez en cuando, porque no podemos relajarnos. En este mes de julio, afortunadamente, iniciamos una etapa con mayor actividad, pero cumpliendo el mismo protocolo. No podemos ni debemos relajarnos porque podemos hacer mucho daño al paciente, mucho daño a la institución y a nosotros mismos. Esto es una introducción, digamos, breve, porque es el tiempo que tenemos, y a mí me gustaría que ahora el doctor Barrionuevo les cuente a ustedes cómo estamos trabajando en el servicio de cirugía traumatológica en el instituto. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es Agustín Barrionuevo, formo parte del servicio de traumatología y ortopedia en el área de columna. La idea de la charla de hoy es hacer un breve repaso de nuestro servicio, posteriormente a hablar sobre las prioridades que tenemos en atención ambulatoria y en quirófano, poder establecer prioridades quirúrgicas y finalmente conclusiones finales. Nuestro servicio básicamente está ubicado en el tercer piso, somos 12 integrantes, eso está dividido en departamentos. Tenemos el departamento de columna, miembro superior, miembro inferior, pie y tobillo. Tenemos la posibilidad de trabajar en el tercer piso junto con otras especialidades, como por ejemplo el departamento del dolor, imágenes en lo que hace a nivel osteomioarticular, como recién se presentó, principalmente lo que es ecografía. Tenemos un servicio de enfermería a nuestra disposición, tenemos un servicio de reumatología, y obviamente nosotros como traumatólogos formamos todo esto, lo que se llama la unidad osteomioarticular, por lo cual el paciente, como se comentó en los webinars anteriores, con todos los protocolos previos al ingreso hasta llegar al consultorio, una vez en el tercer piso tenemos toda esta disponibilidad para poder hacer un control, poder llegar a un diagnóstico y probablemente un tratamiento a través del departamento del dolor del paciente. Con respecto a las prioridades en atención ambulatoria específicamente, bueno, nos hemos basado en protocolos a través de, bueno, de lo que es el servicio de infectología, el comité infectológico del instituto, a través de normas y protocolos bajadas a nivel del Ministerio de Salud y del COE a nivel provincial. Básicamente tenemos 3 tipos de protección: la que usamos en consultorio, que va a estar asociado a pacientes que tienen riesgo de exposición a fluidos corporales. Tenemos este kit de protección personal, que está constituido básicamente por una escafandra o antiparras con unos lentes, un camisolín hidrorrepelente, guantes, barbijos, y siempre respetando el distanciamiento social. Con respecto al protocolo de colocación y retiro de estos elementos de protección,
como se comentó en el webinar anterior, es de suma importancia, principalmente la higiene de las manos entre paciente y paciente, colocarse correctamente el camisolín o lo que es la bata hidrorrepelente, la colocación del barbijo, posteriormente las gafas y la colocación de guantes, y después la secuencia de retiro de forma inversa. Con respecto a la telemedicina, también en el instituto disponemos de un servicio de hospital a nivel de telemedicina, que es el hospital virtual. Nosotros nos basamos mucho en un médico que es cirujano en Estados Unidos, que es el doctor Baccaro, en donde hace un examen exhaustivo de lo que es la telemedicina, y como conclusiones llega que en realidad se genera una cierta contradicción en la práctica según la especialidad en cuanto a si sirve o no sirve. A nosotros en traumatología nos sirve bastante, sobre todo en lo que son las primeras o segundas consultas. Permite obviamente generar una descongestión a nivel hospitalario para evitar la circulación de pacientes. De esta forma se pueden optimizar recursos hospitalarios y siempre nos permite hacer un control y seguimiento de los pacientes de riesgo en situación de emergencia sanitaria. Con respecto a la fundamentación científica de todo esto, nos basamos obviamente en la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud y de la Sociedad Argentina de Infectología. Con respecto a lo que referimos en la prioridad del quirófano, extremamos un poco más las medidas. Siempre el paciente va a ingresar en admisión, va a ser recibido por en este caso un circulante o un enfermero, un instrumentador ya en el área de ingreso en el área quirúrgica. Está constituido básicamente por la escafandra, por un gorro de finoquito, por los lentes, por un barbijo, por un camisolín, guantes y la doble protección a nivel de los pies con las botas. El paciente, una vez que ingresa a la sala de admisión, se cambia para pasar al área de transferencia o a la zona de transferencia, donde se hace un intercambio de historia clínica, donde lo va a recibir personal del área quirúrgica. Una vez que el paciente ingresa al quirófano, solamente va a ser recibido por el anestesista y por su asistente, en el cual se utiliza, como acá se ve, una campana de seguridad para evitar cualquier tipo de contacto con nebulizaciones, y de esta forma le da mayor seguridad. Una vez que el paciente está bajo su anestesia general, se logra la intubación, recién ahí ingresa el equipo de cirugía. Una vez que se termina la cirugía, el quirófano obviamente es desinfectado, sobre todo lo que es la torre de anestesia, toda la aparatología que se utilice dentro del quirófano, como por ejemplo el aparato de radioscopia. El personal obviamente de limpieza va a estar protegido con su cubrebotas, las batas descartables, el doble par de guante de látex, bata descartable, barbijo y gafas, y siempre se utilizan elementos de desinfección de alta calidad y se realiza un doble lavado. Se espera un tiempo prudencial que aproximadamente es de media hora a 40 minutos para poder ingresar con la próxima cirugía. Con respecto a las prioridades quirúrgicas propiamente dichas, como recién mis compañeros hablaron a nivel de las diferentes lesiones, vamos a tratar enseguida de agruparlas y darle prioridad según la situación de la pandemia en nuestra región. En cuanto a las generalidades quirúrgicas, lo que hay que tener en cuenta es que a mayor número de contagios a nivel regional, uno tiene que disminuir el número de cirugías electivas no urgentes, es decir, siempre priorizar la urgencia a mayor situación epidemiológica con respecto a la pandemia. Solo mantener urgencias quirúrgicas para evitar secuelas, como por ejemplo las oncológicas, fracturas sobre todo expuestas, infecciones a nivel óseo articulares y dolores intratables por otra vía. Esto cabe destacar que en el instituto es lo que respetamos con el comité de infectología y el comité quirúrgico, en donde siempre se le han dado prioridades a esta secuencia de patologías que requieren tratamiento quirúrgico. Previo a cada acto quirúrgico se va a hacer un control de COVID para obviamente hacer un triage previo a la cirugía, y también es importante para todo aquel paciente que en este momento nos está viendo, es informarle que además de los riesgos inherentes al procedimiento quirúrgico y la patología que conlleva, existe el riesgo de contagio nosocomial por COVID durante la crisis, lo cual obviamente va a quedar sentado en el consentimiento.
Hoy en día tenemos protocolos de ingreso, protocolos como recién mencionamos previo al acto quirúrgico, lo cual hace bastante seguramente el procedimiento. Con respecto a las generalidades ya propio del acto quirúrgico, existen bibliografía donde ya se está hablando de posibles vías de contagio, pero que en realidad no están probadas científicamente. Dentro de estas vías de contagio tenemos los materiales biológicos, como por ejemplo también la sangre, que por uso de herramientas de alto poder de corte, que ya sean neumáticas eléctricas, como las sierras eléctricas, que nos permiten realizar osteotomías, generan salpicaduras y estos pueden ser vías de contagio. También tenemos otro posible factor o vía de contagio, que es el humo generado por el electrobisturí, por lo cual siempre recalcar el uso de todas las medidas de protección personal. Pero obviamente esto, como recién les mencionaba, son posibles vías de contagio que no están científicamente comprobadas. Y dentro de las recomendaciones que surgen como conclusiones de la cantidad de artículos que hoy podemos encontrar en buscadores como por ejemplo PubMed, siempre hacemos hincapié en que tiene que ser un abordaje cuidadoso, lo más prolijo posible, evitar sangrados excesivos, de esta forma evitar salpicaduras, siempre priorizar cirugías mínimamente invasivas. Cada subespecialidad tiende a cada vez realizar abordajes con mínima apertura de partes blandas, entonces todas las guías priorizan este tipo de cirugías, y por último disminuir lo más que se pueda el tiempo quirúrgico. Con respecto a la situación de cirugía versus la pandemia, a través de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, siguiendo obviamente guías internacionales, se han establecido distintos niveles de atención quirúrgica. Tenemos la posibilidad y la suerte, diría, de estar lejos del centro de la pandemia, en realidad de la situación del lugar cero, vamos a decir, por lo cual tenemos la posibilidad de leer un montón de guías y de protocolos, y a partir de eso poder establecer con mayor tranquilidad cómo accionar ante una cuestión quirúrgica. Entonces, tenemos distintos niveles. El nivel 1 es una cirugía programada electiva. Este nivel 1 habla de lesiones crónicas cuya cirugía puede retrasarse sin un daño significativo para el paciente, y dentro de estas tenemos, por ejemplo, reemplazos totales de articulaciones, artrodesis de columna vertebral, que sería fijar parte de la columna por ejemplo, un dolor intratable. Después tenemos rupturas crónicas del manguito rotador, lesiones a nivel de ligamentos, desgarros meniscales degenerativos y tendinitis, por ejemplo. Después tenemos un nivel 2, donde hablamos de cirugías de urgencia relativa. Si es posible, estos procedimientos deben realizarse en el entorno ambulatorio, al que llamamos hospital de día, para minimizar la utilización de recursos. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, lo que son las plásticas de ligamento cruzado anterior, de aparato extensor o tendón de Aquiles, articulaciones bloqueadas o desgarros meniscales en asa de Walde que generan un bloqueo articular, rupturas agudas traumáticas del manguito de los rotadores a nivel del hombro, lesiones miostendinosas o tendinosas puras, y después, por ejemplo, fracturas de radiodistales desplazadas intraarticulares y fracturas de tobillo, entre otras. Después pasamos a un nivel 3, donde el nivel 3, las lesiones, ya hablamos de lesiones en las cuales la intervención quirúrgica debe ser inmediata para evitar un daño significativo de la función. Acá tenemos, por ejemplo, luxaciones o luxofracturas, fracturas del pilón tibial, fracturas con inestabilidad vertebral o riesgo neurológico, rupturas del aparato extensor, fracturas intertrocanterias, fracturas pelvianas o fracturas a nivel del fémur. Siempre hay que tener en cuenta que a mayor número de casos, mayor es la necesidad de recursos hospitalarios, por lo cual siempre se van a limitar las cirugías. Y después pasamos a un nivel 4, donde solamente vamos a atender cuestiones de emergencia, y esto, por ejemplo, son pacientes que tienen traumatismo de alta energía, donde hay que colocarle tutores para la cirugía en un intento, obviamente, de retirar al paciente rápidamente con control del daño, estabilizaciones en general que permiten manipular al paciente, descompresiones mielorradiculares agudas con déficit motor progresivo, fracturas de alta energía, como recién nombraban, fracturas de pelvis, articulaciones flotantes y fracturas abiertas o fracturas expuestas, grado 2-3. Articulaciones flotantes nos referimos, por ejemplo, a cuando hay una fractura de fémur y tibia y peroné y queda una rodilla totalmente inestable. Como resumen de lo que recién mencionamos,
tenemos acá un cuadro donde tenemos diferentes colores. El color verde sería una situación epidemiológica contenida, por lo cual a nosotros como cirujanos nos habilitaría a poder realizar cualquier tipo de cirugía, y a medida que la situación epidemiológica regional vaya aumentando o vaya incrementándose el número de casos, nos vamos a ir cada vez limitando más en cuanto a qué pacientes podemos operar y cuáles no. Con respecto a la situación mundial, bueno, y local, hay dos páginas que son muy buenas, son muy interactivas, en la cual nos puede informar básicamente cómo está nuestra situación. Uno es el COVID Visualizer, donde podemos ver cómo está nuestra región, como también haciendo clic en distintas partes del mundo podemos ver el número de infectados a nivel mundial o local, y después a través del reporte diario del COE tenemos el número de infectados a nivel de nuestra región, y esto junto con el comité de infectología podemos ir estableciendo estas fases que recién dijimos y poder darle vía al tipo de lesión que presenta el paciente y que necesitamos operarlo. Bueno, como conclusiones finales, la situación es nueva para todo el mundo, por lo cual debemos estar adaptados a las nuevas normalidades de trabajo y convivencia, siempre trabajar en equipo para obtener obviamente mejores resultados en todos los niveles, decidir conductas quirúrgicas según la necesidad y la situación epidemiológica, y una conciencia sanitaria para que obviamente el fruto final sea el bienestar para el paciente, tanto ya sea para proteger al paciente como para proteger al personal sanitario y evidentemente llegar a mejores resultados. Bueno, muchas gracias. Bueno, para finalizar este webinar, me han pedido que hable sobre el movimiento en tiempo de pandemia. Mi nombre me llamo Rodolfo Visconti, soy el jefe médico de GIMET. GIMET es una estructura que trabaja en el Instituto Ulton. Es un servicio de medicina en el ejercicio y rehabilitación que se encarga, digamos, de la prescripción del movimiento y es utilizado, digamos, para los programas preventivos y rehabilitación de todo tipo de injuria musculoesquelética. Como cuando uno le piden un tema, empieza a hacer una revisión de la literatura y a través de eso, bueno, busqué este autor australiano, donde hace un abordaje integral de lo que es el ejercicio en tiempo de la pandemia, y de lo cual podemos extraer palabras clave. La pandemia genera restricción, genera efectos negativos biopsicosociales, genera desacondicionamiento físico, también se genera, digamos, puede generar alteraciones en la inmunidad y actividad física, que es un tema que vamos a tratar, positivo. El capítulo de ejercicios en domicilio, que fue toda una novedad y que ha generado tantos efectos positivos como también adversos. Y como todos estamos inundados de protocolos variados en todo tipo de población, en intervenciones hospitalarias, en programas de ejercicios, en deporte de alto rendimiento, en programas de rehabilitación. Y la verdad que esta es una imagen muy frecuente que nosotros veíamos en el servicio, de gente adulta haciendo actividad física, sonriendo, y esto se ha perdido el contacto social, y muchos de estos pacientes van perdiendo condición física. Entonces, cuando decimos cuánta condición física pierden los pacientes, ya hay literatura, digamos, que avala este término, y en estos pequeños números, 10 días sin ejercicio hay una pérdida del 6% de la masa muscular, y a 30 días este porcentaje se aumenta al 10%. 3 días sin ejercicio ya hay signos de denervación mioarticular, y se pierde un 0.5% de capacidad aeróbica por día de sedentarismo. Este es un capítulo interesante también para tratar, y que es la actividad física, si nos puede ayudar, digamos, en esta etapa. Claramente hay una alta evidencia
de un efecto positivo del ejercicio o condición física, es decir, aquellos que son activos físicamente con ejercicios moderados e intensos y por ende habitualmente son personas de mejor condición física, tienen varios indicadores positivos del ejercicio. Mejor respuesta inmune ante las vacunaciones, una cierta protección contra enfermedades virales vía aérea superior. Esto obviamente no ha sido todavía probado con el COVID-19, pero sí en otros tipos de virus muy similares como la influenza. Disminución de inflamación crónica en marcadores inmunológicos de cáncer, VIH, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Es decir, cómo la actividad física en estos tiempos de pandemia nos pueden ayudar a protegernos contra la misma. Pero por otro lado, la falta de actividad muchas veces producida por esta pandemia ha generado estrés psicofísico, y el estrés elevado genera una producción de glucocorticoides que tiene un impacto negativo sobre la capacidad inmunológica celular y proteica. Es decir, que el sedentarismo puede ser un factor también muy peligroso junto al estrés de volvernos vulnerables ante esta enfermedad. El otro capítulo que le quería mencionar es el tema de ejercicios a domicilio. Y claramente, por sentido común, son útiles en aquellas personas que están preparados para seguir rutinas ya aprendidas. Ha pasado de que muchos pacientes que han sido sedentarios previo a la pandemia, con el encierro, han querido tratar de superar sus niveles de ansiedad y de estrés con movimiento. Esto obviamente es bueno, pero muchas veces para querer tener movimiento se han asociado a páginas de internet y ven movimientos que a veces no están habitualmente a hacerlos, y eso obviamente conlleva el efecto negativo de lesiones. Un caso que uno ve ahora cuando empiezan los consultorios externos, un caso de una maratonista que corrió 5 kilómetros, pero no corrió 5 kilómetros en un parque, sino corrió 5 kilómetros adentro de un departamento de 80 metros cuadrados. Si se ponen a contar el número de cambios de dirección, de frenos y de situaciones no habituales, obviamente el motivo de consulta de la paciente fue una gonalgia bilateral sin daño anatómico significativo, pero que se resolvió claramente con un cambio de esquema de entrenamiento. Por supuesto que estamos llenos de protocolos y no son excepción en las áreas de movimiento. Hay guías fundamentalmente para deportes de alto rendimiento, en donde hay guías sanitarias, o sea, el movimiento y la actividad física y el deporte no escapan a las reglas que se aplican en toda la medicina en cuanto a minimizar riesgos, el procedimiento digamos, de sanitización y el aspecto de entrenamiento. También, digamos, descripción de artículos sobre el tema del COVID-19 en atletas. Y fíjense esta última revisión en junio del 2020, ya destinada no solamente al cuidado sanitario, sino a aspectos de entrenamiento deportivo. Esta publicación fue publicada, en un British Journal, un British Journal inglés, en donde se recomendaba en inicio de entrenamiento de fútbol de alto rendimiento 2 mesociclos de entrenamiento progresivos, el primero en aptitud física general y luego con trabajos físico-técnicos grupales con las medidas sanitarias incorporadas. El primer mesociclo en general son con trabajos físicos progresivos y el segundo ya trabajos técnicos con pelota, y recomendaban la duración de estos modelos de entrenamiento mínimo de 4 a 6 semanas. Bien, como ven, las medidas sanitarias no escapan a los modelos de rehabilitación, en este caso respetando el distanciamiento social, pero no dejando de ayudar a los pacientes para que ejecuten correctamente los movimientos.
y esto es lo que hacemos en GMED. Para finalizar, me parece que una fórmula apropiada para los tiempos actuales es movimiento con distanciamiento. Nosotros utilizamos una pildorita que es el ejercicio, y eso no está ajeno a su uso difundido en esta pandemia mundial. Muchas gracias. Brevemente, porque ya no nos queda mucho tiempo, un caso que no podíamos reemplazar, un caso que no podíamos posponer, que es lo que hablaba Agustín, sobre qué teníamos urgencia de resolver. Esta es una señora de 56 años, consultó en febrero por una gonalgia derecha crónica y una flexión de 90 grados y una limitación de menos 15 grados en la extensión. Traía una resonancia magnética con buenas imágenes de partes blandas, pero con una imagen sospechosa en la metáfisis femoral distal. Le pedimos una TAC y estas son las imágenes que nos llegaron de la tomografía. Ahí pueden ver la zona diferente en la metáfisis femoral, y en la imagen de frente, en las imágenes axiales, y obviamente el siguiente paso fue pedir una punción biopsia. La anatomía patológica nos dice osteosarcoma de baja malignidad, la interconsulta con el oncólogo, por supuesto, y se decide la resección tumoral con un reemplazo total con un mega implante. Es lo que hicimos el día 21 de abril, fíjense la fecha, 21 de abril del 2020, ¿no? Invité al doctor Ignacio Ibáñez, un amigo y un gran experto, digamos, en cirugía oncológica, y esto es lo que se hizo. Esta es la prótesis que se colocó, este es el tercio distal del fémur que se extrajo, y la prótesis acá colocada. Eso fue, veíamos antes, fue la fecha en abril, el día 21 de abril, ¿no? Y realmente fue una mujer, es muy especial, ¿no? El 21 de mayo ya tenía esta flexión pasiva, esta flexión activa de la rodilla. Estaba trabajando con una kinesióloga en su casa, pero una mujer con una gran predisposición al esfuerzo, soportar el dolor, de lo que significaba movilizar una rodilla con una megaprótesis. Y el 6 de junio ya esta mujer ya estaba arriba de una bicicleta. Reitero, es un caso especial, no siempre tenemos la suerte de contar con pacientes de mentalidad así tan predispuestas al sacrificio, a tolerar el dolor y a trabajar duramente en la rehabilitación. Y esto es la paciente en lo que nos mandó el día 17 de junio, con un video, ella ya caminando con una muleta. Hoy me llamó obviamente para decirme que está ya sin la muleta, pero es un paciente especial, no siempre tenemos la suerte de tener estos resultados. Esto es el caso muy justificado porque en traumatología tuvimos que tomar decisiones de llevar a un paciente al quirófano. Eso es todo lo que les quería comentar sobre lo que hacemos en traumatología en el Instituto Boulton. Muchas gracias. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, la puede dejar por el chat. Mientras tanto, han dejado algunas preguntas. La primera para el doctor Guillermo Martínez fue la pregunta si se inyecta Botox también en el músculo isquiotibial. Sí, por ahí me escuchan. Normalmente cuando el paciente viene para
la inyección de toxina botulina en el eje central. Se comienza normalmente con la inyección de los músculos psoas y después el fisiatra, a veces en el tomógrafo, sino directamente bajo control ecográfico, se inyecta toxina botulina en el resto de los músculos del muslo y también de la pierna, como los gemelos y el sóleo. Así que sí, se inyecta para músculos y también para el miembro superior, como en la región de los brazos, antebrazos y también en la mano, en la muñeca. En todos lados se inyecta. Y nosotros nos guiamos por ecografía. Perfecto, muchas gracias, doctor. La otra pregunta es para el doctor Albarenque. Preguntan complicaciones de la astrodistensión. Bien, perfecto. Bueno, dentro de las complicaciones de la artrodistensión, como complicación grave, podría ser una infección. De todas maneras, cuando la técnica es la adecuada y se utilizan todos los recaudos, es extremadamente raro. Nosotros en lo que llevamos de artrodistensiones no hemos tenido ninguna complicación, y durante el año que estuve afuera, que hacíamos muchos procedimientos de artrodistensiones, yo durante todo el año no vi. Pero obviamente si esto no se maneja con los recaudos necesarios para hacer este tipo de procedimientos, pueden existir. Otro tipo de complicaciones que se puede llegar a ver es la hemorragia en el sitio de punción. Habitualmente, por la técnica que se utiliza, no debemos atravesar ninguna estructura vascular importante, por lo tanto es extremadamente raro, y como contó antes el doctor Martínez, y es algo que no aclaré quizás en las diapositivas, el paciente que se presenta a la consulta generalmente siempre viene con un hemograma. Nosotros de base debemos conocer algunos datos para que no nos aparezcan este tipo de complicaciones. Después, en el procedimiento en sí, durante el procedimiento el paciente en algunos casos manifiesta dolor porque la cápsula articular está tan pequeñita y con este grado de inflamación, el paciente manifiesta un poco de dolor a la inyección, y de todas maneras uno va inyectando de manera suave y controlada, viendo la tolerancia del paciente. La idea es lograr distender lo que más podamos la cápsula articular. Una inyección de 20 centímetros cúbicos en una primera vez es óptima, pero la idea es llegar hasta los 25-30 centímetros cúbicos. Pero el paciente durante el procedimiento en algunos casos manifiesta dolor, que es lo que nos hace hacerlo más lento, y al mismo tiempo hay que ir charlando con el paciente para relajarlo, porque también es un movimiento, es un procedimiento que puede generar un poquito de estrés, sobre todo porque son pacientes a veces un poquito especiales de los que presentan la capsulitis fiebre adhesiva. Y otra cosita que se puede considerar también es que post procedimiento en algunos casos se ve que aumenta un poquito el dolor de la articulación al segundo y tercer día, que luego va cediendo y que se maneja bien con antiinflamatorios comunes. Eso dentro de lo que se puede ver como complicaciones serían esas. Perfecto. Obviamente Otra grave, la infección, que por suerte no hemos tenido y es extremadamente raro, pero bueno, es cuando no se realiza con la técnica adecuada y no se toman los recaudos. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta por ahora, para los cirujanos, ¿cómo se sienten trabajando en el Instituto Hulton? Bueno, tomo la palabra. Creo que a nivel institucional, tanto en el área quirúrgica como en el área ambulatoria, estamos extremando las medidas. La verdad que creo que todo el personal que trabaja en el instituto, ya sea desde el punto de vista médico y no médico, permanentemente se están haciendo los esfuerzos para que el paciente se sienta seguro al ingresar, para que tenga una estadía cómoda en el transcurso de su ida y vuelta por las distintas áreas del instituto, y también brindarle un poco de seguridad, obviamente, al personal de salud, por lo cual creo que es un ida y vuelta tanto para el paciente como para los médicos que estamos trabajando, de plena seguridad. Como recién cada uno expuso, nos basamos en reglas y protocolos a nivel internacional. Se respeta a rajatabla todas las medidas que ha propuesto el COE, por lo cual creo que aquel paciente que tiene una lesión, ya sea en el área nuestra de traumatología o en cualquier otra área, que sienta su seguridad máxima para acudir al control, tratar de evitar demoras en sus controles, porque está todo a disposición del paciente para su máxima seguridad y evitar, bueno, obviamente posibles contagios de esta pandemia que estamos padeciendo, pero transmitir mucha seguridad y evitar demoras en los controles, como recién mostraron nuestros colegas en lesiones
osteomioarticulares que por no generar una atención en tiempo y forma, se complican. Ese es mi mensaje general. El parámetro para mí es también, aparte de lo que dice Agustín, la tranquilidad del paciente, de la familia, de cómo se sienten, de la tranquilidad de que están protegidos. Y eso a mí me pone orgulloso porque obviamente quiero que la gente se vaya tranquila, porque veo que el personal está tremendamente entrenado para cumplir el protocolo a rajatabla. Perfecto. La última pregunta para el doctor Martínez nuevamente. En los casos de osteoma osteoide, ¿usan alguna ayuda para prevenir complicaciones, quemaduras, solución fisiológica en piel o enfriar la piel? Nosotros en nuestros casos, la verdad que solucionamos, no necesitamos ninguna, no hemos tenido ninguna complicación como quemadura por el calor térmico que produce en el trayecto. Todos han sido, digamos, de corta trayectoria. La aguja es muy gruesa, la que usamos como vía coaxial. Sé que en algunos, digamos, lugares le ponen solución fisiológica. Nosotros no hemos tenido ninguno. No tenemos tampoco tanta casuística. Sé que hemos comentado muchas veces con la gente de la Allende, con el doctor Re, que ellos también tienen bastante casuística y no hemos tenido complicaciones. Así que sé que algunos usan solución glicosidada o solución fisiológica, pero nosotros no hemos tenido. En el control posterior, solamente un paciente fue a las 48 horas un dolor medio articular porque nos pasó que era una ablación térmica pegada a la cadera en un chico y estábamos lejos de la física y el cardio de crecimiento y tuvo un dolor, pero por una hipertonía del músculo psoas ilíaco, pero fue distinto. Pero nosotros no hemos tenido ninguna complicación. Perfecto, no hay más preguntas. Así que con esto damos por finalizada el webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por participar.